que Dios es grande y es poderoso para darnos la victoria, hermanos. Por ello David, hermanos, dice aquí claramente, hermanos, en el versículo 39, dice claramente, dice, añadió David al Señor y dijo: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también, dice, me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. Saúl reconoció, hermanos, yo creo que si alguno otro del ejército de Saúl se hubiera levantado y le hubiera dicho, Saúl no se lo permite, hermanos. Pero saben una cosa, Saúl le permitió, porque, hermanos, Saúl también sabía quién era Dios. Saúl sabía también quién era Dios y dijo: este muchachito está confiando en el Dios de Israel, está confiando en el Dios verdadero. Y dice que, hermanos, Saúl le dijo a David: ve y el Señor esté contigo. Ahora quiero que sigamos leyendo ahí mismo, hermanos, de los versículos 45 al 48, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oigan, hermanos, qué seguridad la de este muchacho. Dice: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículos 47 y 48 dicen: y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla. Bendito sea el nombre del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David corrió. ¿Cómo dice ahí en su Biblia, hermanos? Si está leyendo conmigo, hermanos, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Se dio prisa y corrió a la línea. Se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Oigan, hermanos y hermanas, yo no sé si usted cuanto lee le toma sabor a lo que está leyendo, pero yo quiero decirles, dice claramente el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Es decir, hermanos, aquel hombre que hacía huir al ejército completo de Saúl, cuando se levantó e iba para donde está David, David, en vez de correr, hermanos, de huir, dice que corrió a la línea de batalla. Corrió para enfrentarse con aquel gigante. Hermanos que estamos aquí en esta tarde, nosotros, al igual que David, tenemos que aprender en esos momentos cuando tengamos problemas enormes, corramos a la línea de combate. Y alguien podrá decir: ¿dónde está esa línea que tengo que correr, hermano? ¿O a dónde está la línea de combate? La línea de combate está en que nos acerquemos, corramos al Señor. Ahí está la victoria. Dios peleará por ti, Dios peleará por mí, Dios vencerá al gigante, Dios vencerá todo obstáculo, Dios vencerá todo problema, porque Él es el único Dios todopoderoso, hermanos. Pero hay que correr, hermanos. A Él correrá el justo, dice el salmista, y levantado será. David corrió a la línea de combate, mientras los otros, hermanos, soldados se escondían y huían de la presencia de Goliat. Todos, hermanos, mi abuelo tenía un dicho que decía él: entre mucha gente no hay toro valiente.
Y es cierto, hermanos, entre mucha gente se da ánimo, se da valor, pero en esa ocasión no era así. Todo el ejército de Saúl, cuando miraban, hermanos, a aquel gigante, huían de su presencia. Y David, un muchacho, solo, sin la ayuda de nadie, corrió a la línea de combate con 5 piedras y una honda. Y cuando llegó a la línea de combate, sacó su honda y sacó una piedra y la lanzó. Y hermanos, aquella piedra fue directamente a la frente de aquel gigante. Hermanos que estamos aquí, los estudiosos dicen que no es posible que David haya hecho esto, porque ellos han medido la fuerza de un niño y que la fuerza de un niño no es capaz de tirar una piedra con la potencia como para matar a aquel gigante. Pero no importa lo que digan los estudiosos o los que quieran investigar, nosotros sabemos que no era David, era el poder de Dios en David, era Dios dándole la victoria. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Por ello nosotros, hermanos, solamente corramos a la línea de combate, corramos como David, hermanos, poniendo nosotros nuestra confianza en el Señor. Y yo quiero decirles, vamos a tener la victoria de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, más adelante. Es más, quiero que ahí lo leamos, hermanos. Ahí dice en los versículos, hermanos, 50 en adelante, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El versículo 51 dice: entonces corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, es decir, a su campeón muerto, huyeron. Ahora ya no era el ejército de Saúl el que huía, ahora era el ejército filisteo que miraron muerto a su gigante. Ahora huían, hermanos. ¿Por qué? Porque quiero decirles, el diablo puede levantarse con toda su furia contra un hijo de Dios, pero cuando aquel hombre, cuando aquella mujer pone su confianza en el Dios de la gloria y Dios le da la victoria, los diablos tienen que huir, los diablos tienen que huir, porque hay poder en el nombre precioso de Cristo Jesús, hermanos. Hay victoria en el nombre de Jesús, iglesia. Por ello, pongamos, hermanos, nuestra mirada en el Señor. Tu comunión tiene que ser con tu Señor. Nuestra comunión tiene que ser con Dios. Tal vez, hermanos, muchas veces nosotros no hemos entendido. Le prestamos tanta atención a las cosas que nos pasan que descuidamos, hermanos, nuestra vida espiritual. Y es lo que el diablo está buscando. El diablo tiene astucia y dice: a este cristiano, si lo logro llevar a poner su mirada en su problema, lo estaré desviando de poner su mirada en su Señor. Y estamos poniendo nuestra mirada en el problema. Y hermanos, hay gente que se empieza a morder las uñas y a decir: ¿cómo le voy a hacer? Tú y yo no vamos a hacer nada. Hermanos, dijo el salmista en el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu carga, dice, y confía en Él y Él hará. Es decir, échale tu carga, tus problemas, encomiéndaselos al Señor. Él es poderoso para bendecirte. ¿De qué nos preocupamos tanto nosotros, hermanos? Encomendemos nuestra carga al Señor. Él es el único que tiene poder para resolverlos, hermanos. Por más que usted y yo demos vuelta de un lado para otro, pues es por demás que nos enfermemos hasta de insomnio, no vamos a lograr nada, hermanos y hermanas. Es Dios quien da la victoria. Es Dios quien nos da la victoria. Por más que usted y yo, hermanos, y diemos, ¿y qué tal si le hago así? ¿Y qué tal si le hago de esta manera? No, mis hermanos, nosotros encomendemos al Señor toda nuestra carga. Dijo el salmista en el Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. Qué precioso, hermanos. Cuando uno tiene temor,
solamente confiar en el Señor, y Dios es el único que va a obrar, que va a hacer como Él quiera. Pero hay que tener comunión con Dios, hermanos, y vamos a ver la victoria de parte de Dios. Si tenemos comunión con el problema, ¿usted cree que vamos a poder vencer, hermanos? No, estamos dándole lugar al problema, y el problema nos va a vencer a nosotros. Por ello nosotros, como hijos de Dios, hermanos, hay que aprender a tener comunión con Dios. David, hermanos, tenía comunión con Dios, y él, cuando llegó donde está Saúl, hermanos, no iba diciendo: bueno, rey Saúl, yo era pastor de las ovejas de la casa de mi padre, y tal vez así como maté a aquellos leones, a aquellos osos, tal vez así voy a matar a este filisteo. No, mis hermanos, él estaba seguro. Él decía: así como yo maté a aquellos leones, a aquellos osos, así también el Señor me va a entregar a este filisteo. Una seguridad, hermanos, que tenía David, una fe que tenía David de vencer a aquel gigante. Pues yo quiero decirles, cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada en el Señor, en esta carrera que vamos corriendo, no va a haber nada ni nadie quien pueda apartarnos del camino del Señor. No habrá nada ni nadie quien pueda hacernos menguar espiritualmente. Nosotros estaremos siempre firmes, hermanos, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Habrá en esta tarde, entre medio nuestro, hermanos que tengan problemas familiares, que por ahí recibió una noticia que el hermano está en las drogas, que el hermano está en los vicios. Por ahí alguien recibió una llamada que el padre, la madre están en el hospital enfermos. Por ahí alguien recibió una llamada que dice: mi hermano, mi hermana se están a punto de divorciarse. Yo quiero decirte, de cualquier manera nos afectan, son problemas que quieren robarnos la atención. Pero nosotros hay que poner nuestra confianza en el Dios de la gloria. Hay que poner todo en las manos del Señor. Dios se encargará de todo, hermanos y hermanas. Él tiene poder para resolver cualquier problema. Cualquier problema para Dios, todo es posible, hermanos. Pero hay que poner nuestra confianza en el Dios de la gloria. ¿Cuántos creen que el Señor está en esta tarde, en este lugar? Hermanos, ¿cuántos de verdad creemos que Dios está aquí? Amén. Si Dios está aquí, hermanos, ¿ustedes creen que Dios puede bendecirnos? Amén. Dios está en esta tarde, en este lugar. Yo no sé cuáles sean los problemas que estén acechando tu vida, hermano, pero de una cosa estoy seguro, que todos tenemos problemas. Y si alguien no tiene problemas, dígame por favor, para que yo le pase un poquito de los míos. Pero yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, hermanos. Pero qué precioso es, hermanos, que hoy estamos delante de aquel Dios todopoderoso, que hoy tú y yo podemos pararnos sobre el problema como se paró David sobre Goliat. Hoy podemos cortarle la cabeza al problema en el nombre de Cristo Jesús. Hoy podemos, hermanos, decirle al problema: en el nombre de Jesús, yo declaro victoria. Y decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.